Queremos usar la división larga para encontrar el cociente. Tenemos un número de 4 dígitos dividido por un número de un dígito. En este ejemplo, en lugar de usar la división larga tradicional en lugar de usar el algoritmo tradicional de división larga, usaremos el método de cocientes parciales. El primer paso es escribir el problema de división en forma de división larga, que es esta forma aquí. Estos dos problemas de división son equivalentes. Lo que significa que puedes escribir 1372 dividido por 7 como 1372 dividido por 7, en esta forma aquí. Para el método de cocientes parciales, para mantener las cosas organizado, es útil escribir una línea vertical a la derecha de nuestro problema, aquí. Registraremos los cocientes parciales aquí a la derecha. Sin embargo, antes de comenzar, a menudo es útil para escribir algunos productos conocidos que involucran al divisor, o en este caso productos que involucran 7. Y debido a que estamos tratando de determinar cuántos 7 hay en 1372, queremos encontrar algunos productos grandes. Bueno, sabemos de claro que el tiempo 7 es 7, y si 1 multiplicado por 7 es 7, entonces 10 veces 7 es igual a 70 y 100. Multiplicado por 7 es igual a 700. Avancemos y paremos aquí y comencemos nuestro método de cocientes parciales. Para comenzar, consideramos el dividendo completo de 1372, y debido a que el divisor es 7, queremos determinar al menos un cierto número de 7 que sabemos con certeza que están en 1372. Y porque 100 veces 7 es igual a 700. Y como 700 es menos de 1372, sabemos que hay al menos 100 7 en nuestro dividendo. Entonces sigamos y comencemos con el cociente parcial de 100. Entonces escribe 100 en el lado derecho. Ahora multiplica por el divisor y escriba ese producto debajo del dividendo. 100 veces 7 es 700, entonces colocamos 700 debajo del dividendo. Luego restamos. Entonces 2 menos 0 son 2. 7 menos 0 es 7. 13 menos 7 son 6. Y luego repetimos el proceso. Queremos determinar un cierto número de 7 que sabemos con certeza están en 672. Bueno, porque 700 es mayor que 672, no hay 100 7 en 672. Entonces, tendremos que usar un producto diferente. Podríamos usar 10 veces 7 es igual a 70, porque 70 es menos de 672. Pero cuanto más cerca esté el producto de 672, sin ser mayor que 672, mejor. Mirando este producto aquí, porque 100 veces 7 es igual a 700, y la mitad de 100 es 50. Ojalá podemos reconocer que 50 veces 7 serían la mitad de 700, o 350. Y como 350 es menos de 672, sabemos que hay al menos 50 7 en 672. Usemos 50 como nuestro próximo cociente parcial. 50 veces 7 es igual a 350, y ahora restamos. Entonces 2 menos 0 son 2. 7 menos 5 son 2. Y 6 menos 3 son 3, y nuevamente repetimos el proceso. Observe que 332 es menos de 350, por lo que no podemos usar este producto para determinar el próximo cociente parcial. Necesitamos determinar un cierto número de 7 que sabemos con certeza son en 322. Bueno, porque 4 por 7 es igual a 28, debemos reconocer que significa 40 por 7 sería igual a 280. Como 280 son menos de 322, sabemos que hay al menos 40. 7 en 322. Usemos 40 como el próximo cociente parcial. Registramos los 40. 40 veces 7 es igual a 280. Restamos 2 menos 0 son 2. Aquí realizamos un intercambio. 3 cambios a 2. Los 2 en las decenas cambian a 12. Entonces 12 menos 8 es 4. Y 2 menos 2 es 0. Ahora necesitamos determinar un cierto número de 7 que sabemos que están en 42. Y, porque 6 por 7 es exactamente 42, hay exactamente 6, 7 en 42. Entonces registramos 6 como cociente parcial. 6 veces 7 es 42. Restamos observe cómo, porque estas diferencias son 0, esto nos dice que el resto es 0. Entonces, para encontrar nuestro cociente, agregamos los cocientes parciales.
Entonces tenemos 6 en el valor posicional, y 9 en el valor posicional de las decenas, y un 1 en los cientos de valor posicional. Lo que significa que nuestro cociente es 196. Entonces, porque el resto es 0, esto nos dice que 7 es un factor de 1372. Es también cierto porque 1372 dividido entre 7 equivalen a 196. 196 por 7 equivalen a 1372. El cociente multiplicado por el divisor es igual al dividendo. Lo bueno del método de los cocientes parciales es que no tuvimos que usar estos cocientes parciales para encontrar nuestro cociente. Podemos usar cualquier cociente parcial que podamos. Encuentra y aún determina el cociente correcto. Espero que encuentres esto útil.